Tenemos con nosotros al presidente secretario general de nuestro Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo, camarada Luis Pin Montaz. Bienvenido de nuevo a nuestro programa. En sus anteriores intervenciones, usted ha dejado sentado que los dominicanos y las hordas haitianas no somos pueblos hermanos, que no hay afinidad alguna entre haitianos y dominicanos, que los haitianos siempre han querido oprimir y subyugar a los dominicanos. Y ahora tenemos que el gobierno, resultado del oscuro proceso electoral fraudulento, donde intervinieron directamente la Junta Central Electoral controlada por la Iglesia Católica y la Embajada Norteamericana, la misma Embajada Norteamericana y la Iglesia Católica, es el que presenta el infame proyecto para crear una zona privilegiada de refugiados haitianos en el país, con lo que se pretende legalizar a más de 2 millones de haitianos y cargar a los dominicanos con la manutención, salud, alojamiento, educación de dichos haitianos en República Dominicana. Camarada, ¿cuál es su opinión al respecto? Efectivamente, nosotros desde la pasada farsa electoral del 2020 establecimos que se trató del más colosal fraude con carácter descarado y que dicho fraude fue montado por la Iglesia Católica y por los representantes del imperialismo norteamericano a través de la CIA y sus organizaciones injerencistas e interventoras en los asuntos internos dominicanos. Hemos dicho que el mismo personaje repugnante que fue designado presidente, la única calidad que tiene es la de un embeleco, es decir, un mojón con mucho fleco. Ese es el tal Luis Abinader Corona. Efectivamente, los acontecimientos ulteriores a partir desde entonces vienen a confirmar que se puso en ejecución una conspiración para darle apoyo y respaldo a tan nefasto gobierno inepto. Y vemos cómo esa conspiración empezó en primer lugar con el boom del turismo. Y resulta que ahí es que interviene el personaje más despreciable que puede tener los perros de mierda PRM, que es el maricón David Collado, que todo el mundo sabe que es un homosexual empedernido y tecato, consumidor de cocaína en forma compulsiva. Y alrededor de él se ha creado una aureola del mago del turismo, cuando realmente es una trama montada por la Unión Europea, los Estados Unidos y los sectores oligárquicos empresarios antinacionales de este país. Se habla del milagro turístico dominicano, se habla de el gran crecimiento económico dominicano, en tanto la miseria cunde en el país. Las injusticias económico-sociales abruman a la población dominicana. Por su parte, el embeleco, el despreciable presidente, hace demagogia haciendo ostentación de las grandes inversiones, pero callando que todo se debe a las facilidades económicas que a título de soborno para que entregue la soberanía nacional lleva a cabo la Unión Europea y el capital financiero norteamericano. Y efectivamente, los préstamos llueven a diestra y siniestra en el presupuesto nacional. Del mismo modo, mueven al sector de la prensa comercial que monopoliza el siniestro personaje Pepín Corripio, el primer evasor de impuestos y primer contrabandista, como al mismo tiempo el primer agente antinacional integrante de Quisqueya binacional, es decir, de Quisqueya fusionada con Haití. De esa manera, la prensa omite toda crítica
a la práctica que ha venido llevando el Mojón como presidente impuesto a través de un fraude. Porque debe saberse que el tal Luis Abinader es de origen haitiano, aunque sea árabe. Porque precisamente si hay una comunidad internacional que los haitianos acogen, es la comunidad de apátridas árabes. Rafael Abinader, el padre de Luis, que era un rufián, estafador, corrupto, depredador de los fondos del Estado y agente de toda aventura internacional contra el país, entre ellas la del lavado de activos, del narcotráfico, fue a parar a Haití antes de ingresar a República Dominicana. Por lo que sus vinculaciones con Haití, o sea, las vinculaciones de los Abinader con Haití es bien profunda. Lo mismo que las vinculaciones de Raquel Arbaje. Los Arbaje, radicados en San Francisco de Macorís, son reconocidos como los grandes contrabandistas de gente hacia Estados Unidos y todo tipo de actividad ilícita. Se trata, por tanto, de un régimen compuesto por personajes espurios. Y debe saberse lo siguiente: en la juramentación hecha en el Congreso, precisamente en el Senado, presidida por el Ovejo, que es un funesto personaje cibaeño, santiaguero, él se negó rotundamente a jurar por la defensa de la soberanía nacional, como nosotros precisamente lo pusimos de relieve en el comentario que al respecto hicimos. El Ovejo, como bien se le conoce, Eduardo Estrella, no tiene ningún mérito intelectual ni político que no sea el ser un agente de la fuerza más oscura de Santiago. Debe recordarse que la entrega de la República, cuando Núñez de Cáceres proclamó la independencia en el 1821, la encabezó Santiago de los Caballeros y el Cibao, particularmente la Iglesia Católica. Y en estos momentos se está repitiendo ese episodio funesto de la historia dominicana. Con esto queremos decir lo siguiente: era de esperar que Abinader, el Mojón, el espurio gobierno del embeleco, llegara al extremo. Y por eso que se han proclamado peñagomistas. Porque el peñagomismo, ¿qué es sino las aspiraciones del bastardo Oguipié, ingrato, de canalizar su odio hacia todo lo que fuera dominicano, que le fuera a su vez alentado por el gran traidor, el leproso moral puertorriqueño Juan Emilio Bogabeño? En este sentido, no debe causarnos ninguna sorpresa que este sujeto, prevaliéndose del puesto que usurpa de presidente de una comunidad nacional que él no representa y con la cual él no guarda vínculos efectivos, porque ha vivido de la usura sobre ese pueblo, del engaño de ese pueblo, y por esa razón es que es un evasor de pago de impuestos, cuyos recursos lo tiene depositado en paraísos fiscales, como se puso al descubierto. De la misma manera que lo hace el presidente hoy en día repudiado del Ecuador, que es su gran socio y aliado. Y aterrorizado por ese ejemplo de lo acontecido en el Ecuador, está desesperado buscando la reelección. Nosotros creemos que ese proyecto acaba de cerrar la etapa que demuestra que el pueblo dominicano cometió un gravísimo error al inclinarse por ese rufián y delincuente inepto e incapaz, estafador, mentiroso, como lo han calificado hasta sus antiguos socios, como es el caso del bastardo Leonel Antonio Reina, que le llama mentiroso. Pero esto quiere decir que los dominicanos debemos unir nuestras fuerzas en defensa de la soberanía nacional, recurrir a todos los medios lícitos de lucha para derrocar el intento de aplastarnos con
los vicios y descomposición de las hordas haitianas. Es bueno observar que la existencia de las bandas que aterrorizan esa comunidad siempre ha causado extrañeza, que ha contado con el apoyo y el respaldo de quienes han subyugado dicho país, que son los Estados Unidos, los franceses, la ONU, la OEA y demás. Porque son ellos que lo han alentado como un punto de partida para crear las condiciones para la fusión con República Dominicana. Como faltaba que aquí hubiese un gobierno que pudiese hacer ostentación de logros económicos, sociales, recurrieron al soborno del gobierno del embeleco, que ha creado un sistema económico de estafa, de usura contra los dominicanos en cuanto a cualquier tipo de actividad económica. Por ejemplo, en la cuestión de la seguridad social y los servicios médicos, se ha demostrado que él es el principal promotor de el infame intermediario que obliga a que a los médicos se le pague salario de braceros, es decir, la ARS. Porque el neoliberalismo, precisamente, lo que propicia en el área de la salud es la famosa alianza público-privada, que es la bandera de este infame gobernante. Lacayo, entreguista, apátrida, solo equiparable a los gitanos. Ya está bueno de que un Eduardo Estrella que no representa a nadie y por eso es capaz de hacer lo inconcebible para tomar prestancia política, esté operando como un Judas de la nación dominicana y prestándose a los planes antinacionales de la Unión Europea y del imperialismo norteamericano. La población dominicana debe reaccionar, no debe quedarse de brazos cruzados esperando que ocurra la desgracia para luego llorar como mujeres lo que no hemos sabido defender como hombres. Ya está bueno. Es necesario que entendamos que el pueblo dominicano ha sido víctima de una gran conspiración encabezada por el imperialismo norteamericano, la Unión Europea y particularmente por la Iglesia Católica. Esa corporación parasitaria que vive a costa de los dominicanos, que se traga como sanguijuelas el 60 o más % de los recursos del Estado. Ya está bueno. Los dominicanos debemos dar una demostración de que existimos como nación, de que defendemos nuestra soberanía, de que no compartimos el punto de vista artificial de que somos iguales ni parecidos a los haitianos. Eso es un hecho histórico, cuyas raíces bien podemos mencionarla con exactitud. Por ejemplo, cabe decir lo siguiente: los mismos representantes del colonialismo francés al inicio del siglo XIX llegaron a establecer las grandes diferencias entre los haitianos y los dominicanos. Yo me voy a permitir hoy, en el poco tiempo que me falta, hacer una relación de ese fenómeno. En un texto que aborda el asunto de la relación de los dominicanos y los haitianos, se establece lo siguiente: el odio haitiano a los extranjeros y a la creencia de los pupilos de Desalén de que el extranjero no era más que un simple intruso, se encontraban tan arraigados en la idiosincrasia haitiana que produjeron, entre otros, estas dos explosiones. Primero, la amenaza de Pierrot, consignada en un decreto de castigar a todos los extranjeros residentes en la República Dominicana si no se embarcaban en un plazo de 30 días, en vista de que Haití los consideraba a todos como cómplices de la independencia dominicana. Y muchos años más tarde,
se produce la expulsión en masa de los sirios y palestinos radicados en territorio haitiano y a la vez le confiscan todos los bienes. Chanlate fue un representante del colonialismo francés en Santo Domingo y escribió en su informe, porque era general, al gobierno de Francia lo siguiente: Santo Domingo ha tenido hasta ahora excelentes colegios y cuenta todavía con una universidad. Se supone que eso era precisamente a principios del siglo XIX, cuando todavía no estábamos bajo el yugo haitiano de Boyer. Con estas instituciones de instrucción pública, la juventud tiene la ventaja de recibir en su propio país una educación que la juventud de la colonia francesa, es decir, del Saint-Domingue, Haití, está obligada a buscar en Europa. Por este medio, los criollos españoles logran desempeñar a cabalidad los empleos de la administración pública que se le confían. De esta suerte, sin salir de su país, cada sujeto puede llegar a adquirir luces, es decir, conocimiento, y sin expatriarse hallar recompensa para su trabajo y sus virtudes. De esto se colige que el colono español ha de estar más ligado a la tierra que lo vio nacer, que es la República Dominicana o el Santo Domingo español, que el colono francés a lo suyo, pues éste se conduce como extranjero que está de viaje y solo se detiene para hacer una fortuna que va a disfrutar en Francia. Hay otro general que versó, que expresaba lo siguiente: sin que haya contradicción, la parte española de Santo Domingo, por su extensión y su población relativa, sus costumbres, su modo de cultivo de la tierra y por otras varias circunstancias locales, no puede tener nada común con la antigua colonia francesa del Saint-Domingue, es decir, de los haitianos. Es verdad que se hallan bajo la misma latitud geográfica y bajo las mismas circunstancias de terreno, pero están tan distantes por sus opiniones, por sus estilos, por el temperamento y por el carácter de sus hábitos, como lo está el polo del Ecuador. Y querer sujetar estas dos partes, haitiano y dominicano, en un mismo régimen, sería pretender unir en una sola dos naturalezas completamente contrapuestas. ¿Qué han hecho los haitianos, empezando con su supuesta declaración de independencia, que no sea llenar de animadversión a sus hordas y de odio, resentimiento contra los dominicanos? Por ejemplo, Dessalines, en el declarado lenguaje de los sátrapas, hizo publicar una declaración. No puede decirse que escribió, porque Dessalines era total y absolutamente analfabeto. La ciudad de Santo Domingo es el único lugar que sobrevive a los desastres que propagué devastadoramente a considerable distancia en la parte antes española. He tomado a fuego y sangre toda la parte exterior de Santo Domingo, de la capital, y he arrancado de su suelo y conducido a nuestra patria, Haití, el resto de los habitantes y de los animales. Y a continuación se ufanaba ese monstruo de Salén, que es el padre de la patria haitiana, de que la ciudad de Santo Domingo dejaría de existir, porque sin campo no hay ciudades, y ya él había azotado todas las provincias. Como se puede ver, sin ir más lejos, era el mismo Dessalines, el padre de los haitianos, de las hordas haitianas, quien se autoproclamaba un flagelo contra los dominicanos, una peste, una epidemia, peor que los terremotos y los huracanes.
¿qué es lo que se está fraguando desde el gobierno contra los dominicanos? Con esa ley de creación de una zona de refugiados haitianos, es darle forma a la invasión haitiana, es legalizarla, legitimarla, y con ese hecho definitivamente lo que es el Congreso queda inscrito dentro de los enemigos de la República Dominicana. Eduardo Estrella, como cibaeño, sigue los mismos lineamientos que hicieron que los cibaeños se prestaran para, a través de la Iglesia Católica, enviar solicitudes a Boyer para que invadiera el territorio nacional dominicano, proclamado independiente y soberano por Núñez de Cáceres. Entiendo estos hechos son significativamente reveladores de que el PRD y Ogui Pie, alias José Francisco Peña Gómez, todo el tiempo han conspirado contra la existencia del Estado Nacional República Dominicana, contra su existencia, contra su soberanía, porque Peña Gómez arrastró siempre el más furibundo odio contra los dominicanos, porque Peña Gómez era una crápula, igual que sus hijos, que son unos corruptos, antidominicanos y envilecedores de los dominicanos. Y a eso es que se presta el fantoche presidente impuesto, el embeleco, el mojón con mucho fleco de Luis Abinader. Por tanto, rechazamos y condenamos el contenido y significado de ese proyecto de ley que cursa en el Senado. E invitamos a todos los dominicanos, sin importar el color de su piel, sin importar sus creencias, sin importar sus preferencias en el orden económico-social, a cerrar fila, rechazando convertirnos en un departamento de las hordas haitianas, como pretende ese proyecto de ley. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República